Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. La guerra que se avecina cuando grupos antagonistas de los cárteles de la droga se pelean por pequeños territorios, pero esos pequeños territorios son la esquina de su casa. Es la casa que quizá también está deshabitada, es su colonia, no es necesariamente la popular. Son los narcomenudistas y es el control de estos pedazos de tierra que se tienen en nuestras ciudades. Hoy vamos a hablar sobre eso después de las narcomantas que así pues adelantan de lo que pudiera ser la guerra que continúa. También estaremos hablando sobre un caso más que nos hace regresar al análisis, cuestionamiento sobre la ley Amparito, este avance que se ha tenido para quienes de manera irresponsable, omisa y con dolo también pues dejan a sus perros, a sus mascotas libremente en la calle, como si no pasara nada. Un caso que se suscita en Mexicali, que de nueva cuenta mete al análisis, al debate público, el tema de los perros, los dueños de perros irresponsables. También estaremos hablando de la renovación de Acción Nacional, con el nuevo logo, pero no hay que desestimarlos, ¿eh? El PAN pudiera reagruparse de una manera distinta, ya veremos si así lo puede llegar a lograr. También estaremos comentando sobre un posicionamiento tanto de la alcaldesa de Ensenada como del gobierno del estado. Hay encono, hay crisis política y financiera en el municipio de Ensenada. Estaremos comentando al respecto. ¿Qué le parece si ya iniciamos? Contento de iniciar una semana con usted en este lunes cargado de información y de mucho análisis que esperemos le guste el programa del día de hoy porque pues bueno, es todo un trabajo periodístico cuyo director Antonio Eras de este espacio, de este Lindero Norte, de esta comunidad, pues nos vamos dando cuenta de que a través de sus mensajes, sus comentarios, todo esto que también nos damos oportunidad de contestar, pues podemos llegar a más gente. Y esto no se trata de audiencia, se trata de una comunidad, de estar juntos, de que usted se suscriba, de que comente, de que participe y que forme parte de esta dinámica periodística. Gracias de verdad a todas aquellas personas que se suman, ya sea patrocinando, ya sea apoyando, ya sea pues de la manera que usted defina, que para nosotros es fundamental que forme parte de esta misma comunidad. Y vamos a empezar con una información que tiene que ver con un reporte que nos hacían llegar desde temprano, cuando por la mañana un hombre se accidentó, un hombre que venía del puerto de San Felipe en su motocicleta y que justamente en la zona de ascenso o en el tramo de ascenso de la Rumorosa, pues tuvo un accidente, tardó en llegar la ambulancia. Es complicado, sí, cuando es en esta zona serrana, cuando es una zona donde pues, la ambulancia más cercana venía desde Mexicali. No pasó a mayores, pero sí fue un tremendo susto. Ahí tenemos el video que así muestra cómo fue el caso de Rafael Cervantes, le digo originario del puerto de San Felipe, que transitaba a bordo de su motocicleta. Automovilistas se acercaron para ayudarle hasta que llegara la ambulancia. La víctima informó que ya le había notificado a su esposa, pero que pues se encontraba con los dolores propios, con la motocicleta pues ya prácticamente, pues si no destruida, pero sí con afectaciones pues, muy graves. Y en este caso, le digo, los propios automovilistas se acercaron, le ayudaron, le asistieron, tanto dándole agua, tratando de ver de qué manera podían auxiliarle, ¿no? Ya después llegó la ambulancia. Todo esto fue alrededor de las 8:30 de la mañana, 8 de la mañana, y afortunadamente, le digo, no pasó a mayores, pero ahí se destaca la labor de la misma gente que ante ver el accidente pues se acercó para auxiliarle. También pues, ya rápidamente se sumó más gente para pues, ver qué se le ofrecía. Él decía que ya se había comunicado con su esposa y que ya no había pasado a mayores. Ese es el caso de Rafael Cervantes. Y bueno, cambiando de tema, comentarle otro caso que ocurre en Mexicali, que de nueva cuenta el caso de Amparo Soto, Amparito, esta mujer de 80 años de edad, enfermera jubilada, que en agosto del 2024 fue atacada por una jauría de perros afuera de
de su hogar, bueno, en el parque ahí en Villas del Rey, donde siempre acudía y caminaba, y que tiene a un proceso jurídico a 2 personas, a las dueñas de los perros, y que esto motivó a que se hiciera un cambio en el Código Penal, se incluyera el artículo 121 bis, tengo entendido, en el que se establece que pueden llevar a cárcel de 4 o hasta 8 años de prisión, e incluso hasta 15. Pero en el caso de que se compruebe que hubo un dolo con los perros, con las mascotas, pero se trata de perros de dueños irresponsables, ¿no? Yo les he comentado, ¿no?, ahorita desde hace muchísimos años que pues esto no se trata de que son perros callejeros, todos los perros tienen dueño. Y acá es sancionar, buscar multar a quienes son los dueños. Y en este sentido, pues este caso de Amparito, de su hija que llevó esto hasta el Poder Legislativo, ella juntó las firmas, presentó la ley y ha sido algo que de manera constante la misma familia de Amparo Soto pues ha ahora llevado la labor informativa, ¿no? Algo que no ha hecho los canales de comunicación oficiales de gobierno del estado, del mismo Congreso, incluso hasta los ayuntamientos que se pudieran sumar, porque esto es en beneficio de todo el estado. Si bien esto que ocurre en Mexicali motivó a una modificación legislativa en el Código Penal y ojalá se hiciera lo propio también en los reglamentos, tratando de adecuar no solamente temas ya de contención, sino de prevención, porque el reglamento en el caso de Mexicali, y ahí vemos lo que te establece, y es algo que hemos comentado en otros momentos, cómo es que te indica el artículo 26 del reglamento para el control de animales, que ya tiene muchísimos años, que tu perro debe de vivir en unas características propias de su tamaño y de la raza. Por ejemplo, para razas grandes, deberá de contar con un espacio mínimo de 30 metros cuadrados por cada animal. Ojo, porque hay muchos animalistas que en efecto tienen el corazón muy grande y tienen el amor por los canes y tienen pues todo esto que nos lleva a ser sentimentales con nuestros animales, y es un amor es inmenso. Aquí nadie está debatiendo que sea bueno o malo lo que hagan, al contrario, es bueno, es propositivo en una ciudad como Mexicali, donde no tenemos un registro realmente propio, no tenemos un registro establecido como tal, no se han dado a la tarea ni la autoridad ni nadie en hacer un registro de perros de dueños irresponsables que están viviendo en las calles, y donde pues hablan de más de 30,000, hablan de más de 5,000, hablan de más de 10,000, pero ponga usted que el conteo más bajo es 5, el conteo más alto es 30,000 perros que están en las calles. Y entiendo que esta realidad ha llevado a que tanto hombres, mujeres, familias y organizaciones de la sociedad civil tengan pues a salvar a perros que se encuentran en estas condiciones, ¿no? Y los vacunan y les dan de comer. El problema aquí es que para que puedan vivir en un espacio donde por muy limpio que sea el dueño, el salvador de perros o la salvadora de perros, por muy buena onda, por muy limpia, debe de cumplir por un tema de reglamento, tema sanitario, un tema también de darle las condiciones dignas a un animal, a una mascota, pues debe de cumplirlas en la vivienda en donde se esté haciendo cargo. Porque he visto, por ejemplo, a una de ellas, mi hermana, por ejemplo, que ama a sus perros, pero pues, ella por sí misma podría, cada perro que ve en las calles, llevarlo a la casa de mi mamá, y de repente te topas que no está en las condiciones la casa donde vive para tener tantos animales, ¿no? Ya ni siquiera por un tema, hablemos propio de los seres humanos, de la familia que vive ahí, sino de los mismos animales. Entonces, ahí justamente vemos el reglamento, que de nueva cuenta lo ponemos ahí en pantalla para que usted, si tiene a su hija, hijo, amigo o familiar que le gusta rescatar animales, pues nada más dígale que no están cumpliendo con el reglamento. Le digo, para razas grandes, un espacio de 30 metros cuadrados por cada animal. Para razas medianas, 16 metros por cada animal, y para razas pequeñas deberá contar con un espacio mínimo de 8 metros cuadrados por cada animal.
Eso lo establece el reglamento y usted podría ser multado o multada al respecto. Esto es cuando usted determine darle albergue en su casa. Hay personas que sé que tienen 20 animales, por ejemplo. O sea, hay personas que tienen 20 mascotas, perros hablamos. Esto de verdad debemos de... Este es un principio, ese es el principio. Debemos de cumplir con el espacio idóneo. Y hay organizaciones de la sociedad civil que se rifan el físico y que tienen grandes terrenos y que están en ayuda y están registradas y cumplen con el tema sanitario también. Y eso me parece perfecto. Hay otras que no. Hay otras que no y deben ser sancionadas. Hemos visto el caso de Ensenada, por ejemplo. Recordará este caso que ya se judicializó y que llevó a que la dueña de ese predio que lo tenían, que pedía dinero y que le daban apoyo, tanto la sociedad, la comunidad alrededor de ese albergue, como también el mismo gobierno, y que al final los tenían en condiciones deplorables, condiciones que rayan en delito, porque es un delito el maltrato animal. Entonces, sí entenderlo así, porque tuvimos un problema cuando la gobernadora María del Pilar era alcaldesa. La gobernadora es animalista, pero desafortunadamente no tuvo los asesores o asesoras o regidores y regidoras que quisieran entender que esto se necesitaba de una política pública, no un tema de crear un albergue mili. O sea, se necesitaba una política pública que atendiera con especialistas, desde animalistas, que los hay especialistas, como también médicos veterinarios, que hay especialistas y que el médico veterinario per se es animalista, pero trabaja científicamente. Esto no ayudó porque se ha perdido en Mexicali años, décadas, sin trabajar con una política pública que atienda no solamente a las mascotas al interior de las casas, sino directamente a los perros que se encuentran en las calles de dueños irresponsables. No se hubo un trabajo del Instituto de Ciencias Veterinarias de la UABC, donde se les expuso, y le digo, yo estuve en una de esas reuniones, no en reunión privada, sino pública. Yo estuve en una de esas reuniones donde se trataron el tema de la riqueciosis, donde trataron con gente especializada sobre esto, y realmente los regidores y regidoras hacían oídos sordos, iban por cosas que se le ocurrían, no hacerle caso a los especialistas. Yo estuve en 2 de ellas y donde les expusieron un plan, un programa que era a largo plazo y en donde tenían que destinar poco más de 15 millones de pesos, no para pagarles a ellos, para hacer todo un trabajo de acciones, programas en torno a una política pública. No les hicieron caso. Hoy otro sería nuestro Mexicali si les hubieran hecho caso a esto. Llega Norma Bustamante, hace su propio otro programa, su propio trabajo con el CEMCA, ¿no? Lo que es este Centro de Bienestar Animal, y tampoco ha dado los resultados que se espera porque se necesita un programa integral con especialistas. Bueno, ¿por qué comento todo esto? Porque se registra otro caso más el pasado sábado. Esto en la colonia, el fraccionamiento Buenos Aires, al sur de Mexicali, en donde un menor de edad, 3 menores de edad, fueron atacados por un perro pitbull, que de acuerdo a sus dueños, señalan que pues, el pitbull es muy juguetón y que nada más estaba jugando con ellos. Pues bueno, buenas mordidas le dio a los 3 menores de edad. Y hay un video que así más o menos evidencia lo que ocurrió este sábado del fraccionamiento Buenos Aires. ¿Qué le parece si lo vemos? Y ahorita seguimos comentando de este caso. Por muy juguetón que sea,
pues le estaba lanzando tremendas mordidas, en juego o no, pero lo estaban lastimando. En sí no se le lanzó en un ataque para matarlo, pero sí las lesiones y además si alguna respuesta le iba a hacer este niño, pues le iban a terminar por lastimar todavía menor. Fueron 3, de acuerdo a lo que se señala en el reporte, y de esta forma, a ver si vemos otra vez el video, porque de esta manera pues hubo un temor por parte de los residentes de fraccionamiento Buenos Aires en Mexicali. Otro caso más que afortunadamente no estamos hablando de que le arrancaron pedazos de piel, le mordieron la cara, como ya ha sucedido. Incluso este mismo año, Anadilia Soto, quien es la promovente de la ley Amparito, como se le llamó esa reforma al Código Penal, nos ha platicado de varios casos. Una señora que prácticamente le arrancaron la pierna, perros de razas que son bravas, y yo no tengo nada contra los perros pitbull. Si uno sabe tanto educar bien a los perros, llevarlos, adoctrinar, no sé, es que no, adoctrinar está mal dicho, pero tenerlos no solamente en tu casas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí las casas que son tanto de interés social, que entiendo muchos hasta utilizan a los perros como una herramienta de seguridad para evitar robos, pues acá no solamente es eso, porque era hacerlo lo más bravo posible para evitar al ratero. Pues no, los perros no están diseñados para eso, ¿no? O sea, los perros no son para eso. O sea, los mecanismos de seguridad son otros, o las herramientas de seguridad. Por eso muchos se utilizaban Doberman, Pitbull y todo, y los hacían lo más bravo posible para atender eso. El problema era cuando se les escapaba, ¿no? Y ahora sí, como en la película de Amores Perros, mira lo que hizo, el desastre que hizo tu perro. Pues justamente acá hablamos ya de ataques y sobre todo que sí tiene dueño. Bueno, yo le digo que todos tienen dueño, pero unos abandonaron a los perros y otros los dejaron ahí para que prácticamente vivieran como quisieran, ¿no? Y que entraran y salían de su casa como quisieran. Aquí estamos hablando de una familia que sí, en efecto, tenía y estaba bajo el cuidado de un perro que tampoco era tan grande, pero bueno, al final es de una raza, es una raza muy brava como es Pitbull. Y pues ante el llamado al SEMCA por parte de los mismos residentes, por parte incluso de organizaciones de la sociedad civil, pues llegaron un día después, al mediodía del domingo, y pues se llevaron el perro, ¿eh? Ahí tenemos las imágenes que pues así lo evidencian. Esto fue en la calle Lago Cardiel. La propietaria del perro, una mujer de 38 años de edad, les dijo a los del Centro de Control Animal o Centro de Bienestar Animal, le dijo, no se lleven a mi perro. ¿No? Ya acordamos ahí con los vecinos, quedamos en que pues era un perro muy juguetón, que no les quería hacer daño, ya nos calmamos, ya estamos bien. Pues cuando acuden la autoridad municipal justamente para ver pues qué había sucedido, el personal de SEMCA pues se da cuenta que pues no se acordó nada, no quiso pagar, de acuerdo a lo que dicen los mismos vecinos, la propietaria no quiso pagar ningún daño, los gastos médicos principalmente del niño, y pues así, de esa forma, la misma dueña tuvo que entregar a su perro voluntariamente para que se encuentre, no para que lo maten, sino para que se encuentren, en tanto se resuelve el tema, ver si lo regresan o qué era lo que va a pasar por un tema administrativo. Pero sí, estamos hablando de que esto, le digo, no se trata de nada más tener perros en tu casa y ya. Tienes que cumplir con el reglamento y en este caso también con esto. Estas las fotografías son del periódico La Crónica, de ahí tomamos estas 2 últimas fotografías. El video es de los mismos residentes del fraccionamiento Buenos Aires que pues generó mucha preocupación. Así que si usted vive en una casa que tiene muchos perros o que de repente le gusta que los perros salgan y no pasa nada, o la típica de no muerde el perro, nada más quiere jugar contigo, no. La verdad es que hay que ser responsables. Y aquí, si no lo somos, pues no solamente estamos violando un reglamento y nos pueden sancionar, multar vía administrativa, sino también de carácter penal, Ojo, hay que tener cuidado con eso. Y bueno, cambiemos de tema, porque el día, no sé con qué vayamos, con el tema del pan está interesante.
antes de entrar al tema de seguridad y lo que está ocurriendo en Ensenada, porque el Partido de Acción Nacional renovó su logo, no sus cuadros, no sus líderes, no, renovó su imagen. Y es el Partido Acción Nacional que ocupó durante 2 sexenios seguidos con Vicente Fox y Felipe Calderón el Poder Ejecutivo Federal, la presidencia del país, y que después vino Peña y los volvió a sacudir, a sacar. Mucho con responsabilidad de Vicente Fox, que él mismo lo admite ahí en el documental de Denise Merker en VIX. Pero tenemos un PAN que no, ojo, no se puede dar como ya derrotado al PAN. Tampoco es el enemigo a vencer, Morena, su enemigo a vencer de Morena es Morena. Pero el Partido de Acción Nacional, en la reestructura, si tienen la inteligencia o si tienen la proyección de dejar a un lado los intereses particulares o personales y formar partido a través de organizaciones que le pueden apostar mucho dinero, mucho recurso para movilizar, y no hablo de movilizar el día de la elección, no, para movilizarse y hacer estructura, que es lo que les falta a los partidos políticos, crear una verdadera política ciudadana que acojan todas estas iniciativas, estas medidas y sobre todo el desencanto que ya existe en ciertos grupos poblacionales hacia el partido en el poder como es Morena, pues puede tener realmente una estructura sólida. ¿Cuál es el problema? Que el Partido de Acción Nacional tiene que hacer algo más que el cambio de logo. Y ahorita Morena vemos que se burla, ¿no? Y pues sí, la verdad es que sí da mucha risa de repente que te presenten a los mismos cuadros como Ricardo Anaya, como Marco Cortés, como Claudio X González, todos los que han llevado al PAN a la derrota, que nos los vuelvan a presentar, pero ahora con una cara lavada, con una renovación. Entonces, eso es lo que tendría que modificarse. Ahí tenemos a quienes a lo interno del PAN buscan la dirigencia nacional, ¿no? Desde la presidenta del Congreso de la Unión, desde Marco Cortés, que ya fue dirigente nacional y no le fue nada bien, desde el mismo Cepeda, ahora Romero, quienes han llevado el tema político hacia temas de intereses personales o de pequeños grupos, que es esa onda grupera de la que hablaba Rufo, pues siguen teniéndola en el PAN. Entonces, cuando logren, es más fácil que el PAN se reestructure y sea una oposición que el PRI. El PRI sí está camino a desaparecer y con el jefe supremo Alito y mandamás y dictador, pues bueno, es más complicado. Pero en el caso del PAN, ojo, porque veo a los morenistas como muy risueños, muy burlones, y el PAN, si se decide y se define, puede reestructurarse, le digo, sobre todo en este desencanto y acogiéndose a la parte conservadora que es el PAN, ¿no? Y haciendo los cuadros, no como en Baja California, que han sido comparsa del poder. Por mucho que sean críticos públicamente, en lo interior son comparsas y realmente han vivido también como agencias de colocación. Si me acolocas a las personas que quiero, me das mis beneficios, me das despensas, me das apoyos, te puedo echar la mano como partido en decisiones y en votaciones importantes. Pero bueno, veamos cuál fue la postura del dirigente nacional del PAN. Este es el llamado que hacen. Interesante porque si bien es cierto, no dicen así puntualmente, no vamos a ir en alianza con el PRI en todos los estados en 2027, pero sí dejan ver que ya no estarán jugándole a la alianza, al amigo enemigo. Ya realmente van a definirse por sí solos. ¿Y qué cree? ¿Cómo cree que van a definir a sus candidatos? Como Morena, con encuestas, ¿sí? Con encuestas simuladas. Pero escuchamos. Comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura. Esta es la era en que las y los panistas le apostamos todo al PAN, donde toda nuestra energía,
Toda nuestra alma y espíritu los usaremos para lograr que la gente vuelva a confiar en el PAN, en Acción Nacional. Porque hace 86 años no nacimos para ver con quién nos aliábamos. Nacimos para hacer nuestra propia opción democrática y cumpliremos con ese mandato fundacional. Y lo digo, esta decisión es por mucho la que pide no solamente una inmensa mayoría panista. Hermanas, hermanos, confíen, lo tenemos medido. Esto es una decisión que pide una inmensa mayoría de votantes en este país. Y lo decimos también claro, no nos pelearemos con nadie, no somos tan ingenuos. Eso es precisamente lo que quiere y busca el régimen. Pero el PAN pone punto final a una era y hoy se apuesta por el PAN. Ninguna siglas se antepondrán a las nuestras. Hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas, nuestro color y nuestro partido. La alianza que sí tendremos, la que más definirá nuestro destino, la que tendremos, es la que tendremos con los auténticos liderazgos ciudadanos en cada rincón de este país, en cada estado, en cada municipio, con liderazgos panistas o no, con los que juntos recuperaremos el sendero del triunfo y les quitaremos las mayorías artificiales a este oficialismo. Pero sobre todo, este relanzamiento gira en torno al concepto más importante de todos. El relanzamiento sobre todo es un nuevo relevo generacional. Nuevo relevo generacional que tampoco hemos visto. Ni en Baja California, ni, a diferencia de la dirigencia nacional del mismo PAN. Pero este es el logo del PAN, que ha cambiado a lo largo de los años. No sé, que aquí ya no es una cuestión de gustos y cuál te gustaba más o menos, cuál va más acorde a su línea política, ¿no? Hay que recordar que como tal, uno pensaría que pues ya es momento de retirarle la palabra partido hacia los grupos políticos, lo cual a mí no me parece correcto, ¿no? Al final no se trata de engañar en un tema de mercadotecnia política o una cuestión mercadóloga sobre la acción política. No se trata de engañar a la población. Al final tú eres un instituto de político, una entidad de interés público y como tal te debes de presentar a la gente. Y ahí tenemos lo que en su momento era Acción Nacional nada más, ya después Partido Acción Nacional y ya vemos los logos. A mí me parece correcto que se mantengan como partido. Acá lo que tienen que renovar es desde las entrañas, reestructurarse, porque la narrativa y el discurso estaba muy bonito, estaba muy importante y ojalá se dé así. Pero si tus figuras de toma de decisión son exactamente las mismas, bajo los mismos métodos y modos, es simplemente pues nada más ir a maquillar y cepillar. Porque le digo, se mantienen como partido como tal, pues son un partido político y así deben de formarse. El problema es que la estructura de cuadros en las que están trabajando, pues dudo mucho que vayan a sacar algo, porque decía Romero que lo más importante es el relevo generacional, que no se está dando tampoco. Y veremos como un aspirante a candidato a gobernador a Gustavo Sánchez, que no es una cara nueva. Vemos en las alcaldías tampoco caras nuevas. Y quienes ocupan siempre menor rango, porque esto es como una cuestión muy paternalista, pues son sí los jóvenes, pero no todos, son los que han pertenecido en estos grupos. Ahí tenemos quienes quedaron, este domingo se llevó a cabo la asamblea para definir a los consejeros estatales rumbo al Consejo Nacional y ellos son los que terminaron quedando. Y vemos desde pues ya caras que conocemos, como Eva María Vázquez, como Alejandrina Corral, como la propia Minta Briceño, quienes han ocupado puestos de representación popular o que ocupan actualmente, como en el caso de Alejandrina Corral y Eva María Vázquez, a Minta, que fue diputada, también a Diego Echeverría, como al mismo Rude, quienes también pues forman parte de uno del Cabildo y el otro del Congreso local. Ellos podrían ser los cuatro hombres podrían ser el relevo generacional. El problema es que tampoco están en la toma de decisiones, salvo Diego Echeverría, que están definiendo candidaturas. Pero de ahí, pues no hay
realmente que estén realmente en la toma, en el consejo para toma de decisiones, salvo Diego Echeverría, que ha jugado a ser parte también del diputado, yo digo que es el diputado 18 dentro de la bancada Morena en votaciones por su relación y afinidad directa con la gobernadora Marina del Pilar, ¿no? Y lo sabe el PAN, ¿eh? Lo saben ellos, lo sabe Morena, lo sabe la gobernadora, lo sabe el propio Diego Echeverría. Y bueno, han definido que les gusta jugar a la política de esta forma. Le digo jugar, porque eso no es hacer política. Entonces, eso es lo que tendrán que combatir o cambiar al Partido Acción Nacional. Si quiere reestructurarse como es debido, rumbo no al 2027, rumbo al 2030, donde ahí sí tendrán esta gran posibilidad de hacer esta, o de ir construyendo un camino para un cambio o una transición en el poder. De lo contrario, si siguen exactamente bajo los mismos esquemas o las mismas líneas, pues les va a pasar como les ha sucedido en los últimos 6 años. Las organizaciones empresariales que son gobiernistas, pues le van a seguir apostando económicamente a quien tome el poder, ya sea de pseudoizquierda o de derecha. Y bueno, cambiando de tema, comentarle, mire, el tema de las narcomantas. ¿Qué pasa? Aquí hemos venido comentándole que dentro de este debate que históricamente hay en nuestro país, en los medios de comunicación, de si publicas o no publicas un mensaje del narco o publicas estos mensajes que se dan, que hacen públicos los mismos organizaciones policíacas, los mismos corporaciones, pues es este debate, ¿no? De si eres le das juego a estos mensajes para sacarlos en medios de comunicación. Una de las características que hemos tenido aquí en Lindero Norte, pues ha sido justamente no darle juego a esto. Y no, realmente no, tampoco es como que publicamos todas las narcomantas. Pero sí hay una narrativa que se da del crimen organizado a partir, pues no como que son sus logros, ¿no? Ni que ellos sean candidatos, pero sí vamos entendiendo cuál es la guerra que se avecina o la que estamos viviendo por parte de las mismas organizaciones criminales. Es decir, cuando nosotros señalábamos, y hace poco nos metíamos en ese debate y en ese análisis con el doctor en educación Rodolfo García, cuando nosotros cuestionábamos que ya había presencia del cártel Jalisco Nueva Generación y la autoridad nos decía que no, pero sí era un riesgo que habría en las próximas semanas, pues nosotros nos damos cuenta que ya se hace pública esta alianza del cártel Jalisco Nueva Generación con los Chapitos a través de una narcomanta. Pero previo a eso habían mensajes que denunciaban no solamente actos de corrupción de la autoridad, también bajes de droga, también la relación que existe con mandos y con el crimen organizado. Y esta es la manera también que el narco ha utilizado, las narcomantas, como para llevar una narrativa y hasta cronología de sus actividades delictivas. Y es por eso que decidimos aquí en este programa Lindero Norte de también entender que esta es la forma en la que se ha llevado la comunicación a un lado en el que es muy peligroso, que tampoco es como que ya narcomanta que ponen vamos a publicar o vamos a analizar. No, es muy peligroso, pero le antecede a estas narcomantas que se publican el fin de semana y que el día de hoy en Mexicali también, le antecede una guerra entre narcomenudistas que hay en Mexicali y también el ataque con drones que vivió la fiscalía y del cual todavía no se recupera, y no hablo en lo económico o en lo material, sino en este clima de inseguridad y en este también temor que existe de que les vuelvan a atentar las instalaciones de un cuerpo élite como había sido la unidad antisecuestros. A ver, en un contexto de violencia que estamos viviendo, no solamente por más allá de que nos digan que hubo una disminución del 32% en asesinatos, la manera cada vez más cruda que se muestran violentos los cárteles de la droga, la manera como van abriendo sus tentáculos para más delitos, y hablemos de huachicol fiscal, y hablemos también de las desapariciones forzadas, hablemos también de incluso temas que parecían meramente domésticos, como lo era la venta de cerveza clandestina en los aguajes, la extorsión, la manera en la que han movido sus tentáculos el narco, pues bueno, también nos llevan a considerar
que la violencia lo han subido de nivel, lo han subido de tono. Ahora, ante este enfrentamiento o esta guerra que vive el cártel de Sinaloa, del cual tomaron como escenario también no solamente Sinaloa, sino también Baja California y Sonora y otros estados del país, pues vemos que ante esta violencia que se ha recrudecido, por mucho le digo que los indicadores que da la Fiscalía muestren disminuciones en algunos delitos, nos topamos con que también estos narcomensajes a través de lonas, a través de mantas y en los que han sido muy claros. Hay unos narcomantas que sí, realmente son muy burdas y se ve claramente que es como en el tema del baje de droga, que realmente venían de entre los mismos corporación, ¿no? O sea, la FESC acusando a otros de la FESC y utilizaban estos disque narcomensajes como para evidenciar quién había bajado esos 180 kilos de cocaína. Entonces, sí hay unas muy burdas, sí hay unas que de plano se ven muy infantiles, que hasta dices, como aquellas que se colgaron en el puente, en el distribuidor vial, cuando llegó la Isaola, que se veían muy, muy infantiles y que la realidad obedecía a otras cosas. O como aquella que pusieron y que le pedían al ruso el tema de medicamentos, pues nos queda claro que no fue de un cártel a otro cártel, ni tampoco que era un tema de seguridad o de violencia, era un tema político, meramente administrativo, del tema sindical con cuestiones donde ya involucraban al ruso. Entonces, sí le digo que hay que guardar las proporciones dentro de estos mensajes de narcomantas. Pero en la manera en la que se da el ataque con drones a la fiscalía, de la que todavía no se repone, pues se vienen estos narcomensajes que se colocan en la ciudad de Tijuana, que justamente fue el escenario donde se dieron los ataques. Y es ahí los dos mensajes que da el narco de manera distinta por parte del cártel Jalisco Nueva Generación en Mexicali como en Tijuana. Uno sí muy burdo de Tijuana, pero vamos a verlos. Ahí tenemos el primero, que estos se colocaron el viernes y el sábado en la ciudad de Tijuana. A mí sí me parece que ya es que incluso pudiera ser ni siquiera el cártel Jalisco Nueva Generación, pero quien sabe de este tipo de temas de narcomensajes, pues saben que no te vas a atrever a meter o a firmarlo con un cártel si no eres del cártel, porque también eso te puede llevar a la muerte. Pero donde hacen mención a la diputada federal Araceli Brown, donde hablan sobre, prácticamente, imagínense, le dicen a la fiscal, hey, fiscal, no te dejes, acuérdate que hiciste pacto con nosotros. Entonces también esto hay que tomarlo en su justa dimensión. Le dice, no se deje intimidar, fiscal, estamos atentos a cualquier acuerdo que cierres con las lacras, dice, del cártel de Sinaloa. Pero imagínense, ¿no? Eso también es demasiado burdo, casi es como el tema de los medicamentos. Decir, hey, te estamos checando, fiscal, acuérdate que estamos con nosotros. Esto sí, le digo, con la justa reserva de decir, pues lo firma el cártel Jalisco Nueva Generación, pero con la reserva de pensar si sí tiene la trascendencia que se espera. La otra también es en contra de la fiscal Mariana Andrade, donde le señalan, ya estamos hartos de su gente de homicidios, no hacen bien su trabajo, mencionan al fiscal Gagiola y a Said Nava. Dejen de estar recibiendo su cuota mensual del cártel Jalisco Nueva Generación, que eso lo pone el cártel de Sinaloa. Entonces le digo, son más allá de estos mensajes que se dan de un cártel con el otro, pues sí se da en un contexto de mucha violencia, en donde también la Fuerza Estatal de Seguridad, pues al interior todavía está mermada por el tema del baje de droga y mermada por la manera en que los mandos militares están llevando a la corporación. En este mismo escenario, pues encuentras que el narco está tomando los espacios públicos para comunicarse, para dar este mensaje a la población y para generar miedo y terror. Esto es lo que genera, esto es lo que aumenta la percepción de inseguridad. ¿Qué tan libremente publicas estos mensajes y estos narcomensajes? Y de igual manera, en Mexicali, el día de hoy, en la zona del Boulevard Lázaro Cárdenas y el fraccionamiento Villas del Sol, ahí fue encontrado este narcomensaje, que este es otro contexto, este es muy contexto de Mexicali, en donde hacen referencia hacia los narcomenudistas, ¿no? Diciéndoles, y esto de verdad
todavía tiene mayor gravedad, porque lo otro es un mensaje hacia la fiscalía, de esos que continuamente se dan y que incluso pudieran ser hasta los mismos policías. Pero acá este mensaje es de los que nos ha venido señalando o de los que nos ha venido mostrando el crimen organizado cuando referían de un ataque a narcomenudistas en la zona sur de Mexicali, ahí por el tema de la Laguna Xochimilco, de la colonia Exegido Xochimilco. Esto va para todos los tiradores del poniente que están apoyando, dice, a los rusos. Ya tenemos los puntos ubicados, si no los vamos a seguir matando. Y este es el mensaje que ya habíamos visto, le digo, con temas de narcomenudistas en la zona sur. Ahora es en la zona poniente, pero en esa zona en donde ha sido identificado una alza en los delitos, principalmente en temas de homicidios. Una zona en donde el teniente coronel Julián Lizaola, antes de que renunciara, había focalizado la estrategia muy mal llevada, pésimamente orquestada, pero había identificado que esta era la zona que habría que combatir. Zona de tráfico de migrantes, zona de tráfico de drogas y zona de otros delitos. Que si bien es cierto, la disminución que se ha dado en zona poniente ha sido de robo de vehículos y de robo a comercios, y que ha sido un trabajo de la fiscalía, de los agentes de investigación para disminuir estos delitos, pues vemos que en el caso de homicidios, en el caso de narcomenudeo, se ha incrementado la actividad. Y ahora amenaza y por eso lo ponemos así como título, nos dicen o nos adelantan la guerra que se avecina, una guerra que ya estamos viviendo. Pero al nivel de homicidios que se ha ido presentando con un incremento en los últimos meses, pues podemos llegar o superar los 230 asesinatos del año pasado. Ya llevamos más de 160 en este año y fueron los últimos meses, octubre, noviembre y diciembre, los que llevaron a estos 230 homicidios el año pasado. Entonces, estamos a la víspera o estamos en la espera de que esta violencia todavía incremente más, con mayor número de narcomenudistas asesinados, con mayor número de presencia de actividad delincuencial que actúan impunemente. Este domingo fue encontrado en el ejido Paredones, al oriente de Mexicali, una persona asesinada en un camino vecinal, en una zona en una parcela. Esto lo van a llevar a otro escenario. Acá nos anuncian prácticamente que se viene una guerra entre narcomenudistas y en un tema de incremento de asesinatos. Después veremos si no se van a otro punto de la ciudad o qué es lo que va a suceder. Pero esto también nos llama a si la policía municipal, la Fuerza Estatal de Seguridad, militares van a redoblar esfuerzos en esta zona justamente. Porque esto es justo lo que les comentaba al principio de este análisis. El mensaje que da el narco de decir con total impunidad, mira, aquí estoy, es decir, estoy en la zona poniente de Mexicali y aquí estoy desatando una guerra y va a haber más muertes. Es el mensaje que está dando la autoridad, de impunidad, de yo tengo el mando, es mi ciudad. Ese es el mensaje. Veremos si se focalizan todo el trabajo para esta zona o no lo hacen. Eso es preocupante también. Esas son las medidas que tenemos que entender, que hay una violencia que se vive, que la tenemos aquí y que se tiene que combatir. Acá no hay para la espera de, bueno, a ver qué pasa y estamos viendo y estamos analizando. Las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía, de la Guardia Nacional tienen que trabajar. Y son áreas de inteligencia de prevención. Porque si nos esperaba, es que sí, la inteligencia nos decía que aquí vivían narcomenudistas y ya los mataron. Es mejor ir a detener a los narcomenudistas y detener a quienes están asesinando a personas. O sea, tampoco es como, hey, vayan y focalicen su actividad operativa para cuidar a los narcomenudistas de allá. No. Si vamos a ir, vamos contra las tienditas y obviamente en un tema de contención para dar seguridad a la zona. Hay muchas colonias que se encuentran ahí, escuelas, comercios y todo, que ahora ya están bajo el miedo de, oye, la guerra se va a venir para acá. Ya no es en el valle, ya no es en esta zona, se va a venir para acá. Una guerra que ya se está dando. Pero lo voy a enseñar para cerrar este análisis,
el editorial que hicimos este fin de semana, que lo presentamos ayer justamente, sobre la violencia que se vive, el mensaje que da el sector empresarial de Tijuana, que en la semana vamos a ver si entrevistamos, o la próxima semana entrevistamos a Octavio Sandoval, que nos dijo, oye, pues yo también hemos sido rudos nosotros en el sector empresarial, en el Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, sobre pues la violencia que se vive y cómo debe de actuar el gobierno federal al respecto. Así que estaremos viendo para entrevistar a Octavio Sandoval. Pero veamos este análisis que hicimos el día de ayer justamente del tema de la violencia. Menos mal que el sector empresarial no enloqueció a Lili Telles, Ricardo Anaya y algunos legisladores federales del PAN, que tras la violencia que se registra en el país, han ido a implorar públicamente a medios y autoridades gabachas para que intervengan en nuestra soberanía y acaben con el narcotráfico con sus fuerzas militares, como si en Estados Unidos no tuvieran inseguridad y violencia y drogadicción con sus propios cárteles que operan con impunidad. Pues el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, congruente a sus posturas críticas, hay que decirlo, contra el gobierno marinista, manifestó que la capacidad operativa de las autoridades de Baja California han sido rebasadas por el crimen organizado. Y a diferencia de la postura comodina de un sector empresarial y del mismo Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, pero en Mexicali, Roberto Quijano Sosa expuso que los 3 atentados contra la Fiscalía revelan una seria debilidad institucional frente a la delincuencia. Por ello, exigió a Omar García Harfuch y a su Policía Federal que intervengan en las labores de seguridad e investigación en esta frontera. Es una postura interesante, política, del sector empresarial, pues la oposición en Mexicali está más preocupada por el 2027 en recuperar algunas migajitas del poder. El ataque con drones a la Fiscalía es un asunto serio. Este atentado destacan 2 cosas. La primera, que tampoco se trató de un ataque de inteligencia artificial compleja, como aseguró la fiscal. Ni siquiera fue una inteligencia de primer nivel o paramilitar, ya que con 3 drones de 3,000 pesos lanzaron explosivos caseros en un horario que no había movimiento ni operativo ni administrativo. No lo minimizo, es grave. Y aquí viene el segundo punto. Un ataque tan sencillo mostró la vulnerabilidad de la Fiscalía. Justamente quien perpetró el atentado es lo que quiso evidenciar, porque el ataque fue a la unidad élite de la Fiscalía, la que tiene mayor inteligencia y que se supone tienen los mejores agentes de investigación, a los más preparados. Sí, la unidad antisecuestros. Se supondría que al menos esa unidad debería ser infranqueable, y en un mes ya fue atacada con explosivos en 2 ocasiones, una con drones y otra con bombas molotov, con la quema de unidades de la Fiscalía. Así como en el primer ataque o cuando cuelgan narcomantas, seguramente la Fiscalía detendrá a alguna persona por supuestamente operar los drones, pero serán los de más bajo nivel, los peones del ajedrez del narco, ya que en la estructura criminal pocas veces detienen a los de mayor rango o a los que realmente ordenaron el ataque. Entonces, ¿será suficiente la presencia de Harfuch y de su estrategia para detener estas agresiones a las instituciones del Estado y detener también a los grandes capos de Baja California? Ahí tienen nuestras videocolumnas, las editoriales que le presentamos todos los días. Y vámonos al siguiente tema, que tiene que ver con la crisis financiera y política que tiene el municipio de Ensenada. Y es que desde el 2010 vienen cargando el gobierno municipal de Ensenada, las y los ensenadenses, una deuda millonaria. Y es que no es cosa menor lo que están viviendo en Ensenada con estos adeudos que datan desde Enrique Pelayo, alcalde priista. Después hemos visto que las finanzas no fueron bien llevadas por Irata, quien hasta tiene fue sentenciado por tema de desvío de recursos federales. El caso de Novelo, el caso, ni se diga, de Armando Ayala, el pésimo trabajo que ha hecho en el manejo de finanzas, que aún así lo llevaron a ser senador de la República. Pero esto que históricamente ha tenido y adolece el municipio de Ensenada y que no lo han sabido llevar bien, porque no ha habido ninguna persona sancionada salvo Irata, pero fue un tema menor para todo lo que ha representado este pésimo manejo de una ciudad y aún así una ciudad que crece, que ha crecido económicamente, pero sus finanzas
lejos de sanearlas, las han complicado cada vez más. Hoy hubo una conferencia de prensa en donde nos hablan que hay un adeudo histórico con Iztecali nada más de 1,667 millones de pesos desde 2010 a la fecha, que en total representan 4,100 millones de pesos. 4,100 millones de pesos, contando el DIF y el Centro Cultural Riviera, 4,100 millones de pesos que debe desde 2010 a la fecha, con todo y recargos, multas y todo lo que representa este gran deuda. Imagínense el escándalo que es Ensenada en cuanto a sus finanzas. Y esto ha llevado a que se le tengan que retener no solamente el pago que debe de dar a Iztecali, el gobierno municipal, mes con mes, sino también lo que ha representado una complicación en la falta de pago del ISR al SAT y también pues sus recursos propios. Tiene que incrementar recaudación y tiene que incrementar, porque ponga usted, le llegaron 300 millones de pesos de octubre a enero, y de los cuales pues apenas 100 tuvieron para poder pagar lo que debían. Tienen un problema con la nómina incluso. Tuvieron que pedirle al gobierno del estado cerca de 91 millones de pesos que no han pagado, pero tuvieron que pedirle al estado justamente dinero para poder sacar adelante la nómina, que eso es algo básico. Es un problema el que tiene Ensenada, y vaya rifa del tigre que tiene Claudia Josefina Gatón, que ya analizábamos con Antonio Heras hace una semana, justamente lo que significa gobiernos de Morena durante su primer año y cómo deben de sacarlas el bache en el que se encuentran sus finanzas, principalmente el municipio de Ensenada y Tecate, aunque Tecate ha venido trabajando con la Secretaría de Hacienda, no así el municipio de Ensenada desde el año pasado. Esto es un problema que apenas estamos viendo la punta del iceberg, ¿eh? Apenas estamos viendo a lo que representa el problema real de Ensenada por la falta o el impago que se tienen de cosas tan fundamentales como el ISR al SAT, como cosas tan fundamentales como Iztecali, pero también un gran problema que trae Ensenada con el pago a proveedores. El pago siquiera para los apoyos de gestión social de los regidores. O sea, y además una reestructuración, que a eso le agregamos las grillas políticas de los Arregui, que han querido destrozar al gobierno de Ensenada y golpetear, ya lo hicieron también desde el Congreso, las grillas políticas del PT, las grillas políticas de todo mundo que quiere meter mano en Ensenada y que se quiere ver favorecido con permisos, con apoyos, con puestos, con cargos, con todo. Y no hay un interés de sacar adelante a Ensenada del bache que significaron los 5 años de Armando Ayala como alcalde. Y si a eso le agregamos, le digo, 4,100 millones de pesos del 2010 a la fecha. Vamos a escuchar porque hoy estuvo Andrés Pulido, el nuevo secretario de Hacienda, que me pareció correcto el que hoy salieran por la tarde y dijeran, a ver, ante las declaraciones de Claudia Gatón, donde señala que pues, lo hemos retenido y que el gobierno del estado no le da el dinero que le corresponde y tal, pues nuestra información acá es otra y nosotros tenemos los datos y eso es lo que vamos a comentar. Y me pareció muy atinado que saliera también Alfredo Álvarez, quien ha sostenido reuniones con Claudia Gatón, de acuerdo a lo que nos dijeron hoy, que saliera Andrés Pulido también a decir, a ver, vamos avanzando en el tema, pero no nos han pagado 91 millones de pesos que nos pidieron para el pago de nómina, y esta es la realidad del municipio de Ensenada. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo el secretario de Hacienda con el tema financiero, que eso bastante hace falta, y Marco Moreno ya de repente ya no quiso salir a dar declaraciones de este tipo, pero esto es lo que se necesita, es lo que necesita el baja californiano, que nos expliquen dónde está el dinero, cuánto se adeuda, qué es lo que se tiene que hacer, cuál es la estrategia. Esto es justamente lo que nosotros demandamos como baja californianos, como periodistas. Tienen que salir a darnos cuentas. Eso fue lo que dijo el secretario de Hacienda. Visto y han podido ser testigos que en ningún momento
se ha dejado de pagar a ningún pensionado del Ayuntamiento de Ensenada, ni se le ha negado el servicio médico. Yo creo que esta parte es bien importante para tener contexto en función de lo que vamos a explicar. Actualmente, el Ayuntamiento de Ensenada cuenta con 427 pensionados. De esto se incluyen 1.947 asegurados activos y 2.602 familiares. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una masa de derechohabientes del ISSSTECALI de 4.976 personas. Importante, a 4.976 personas jamás se le ha dejado de prestar el servicio médico y jamás se le ha dejado pagar a los pensionados de sus trabajadores activos, que son 1.947 personas, ¿no? Esto es bien importante porque el Ayuntamiento de Ensenada tiene unos problemas estructurales que ya vienen rezagados de muchas administraciones y obviamente pues les cuesta trabajo poder estructurar nuevos mecanismos. Pero en función de eso, estamos hablando que en el periodo de la señora gobernadora, en la obligación de pago del ayuntamiento para cubrir a sus pensionados y el servicio médico asciende a 868.76 millones de pesos, ¿sí? Esos 876 millones de pesos, en estricto sentido, serían un adeudo total. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la normatividad, el adeudo histórico, todo lo que paga el ayuntamiento, se aplica al adeudo histórico. Entonces, si nosotros aplicáramos la ley a rajatabla, pues no les pudiéramos pagar a sus pensionados y no les pudiéramos dar servicio médico, porque tendríamos que recuperar ese adeudo histórico que tienen con el ISSSTECALI y obviamente el ISSSTECALI se lo tiene que regresar al gobierno del estado. Entonces, esto es bien importante. Y del periodo de la presidenta municipal, Claudia Agathon, que es de octubre del año pasado a la fecha, la obligación de pago del ayuntamiento asciende a 305.2 millones de pesos. Nosotros también lo que ha pagado el ayuntamiento se ha aplicado a poder cubrir esta obligación de pago que tiene para pago de sus pensionados y pago del servicio médico de los más de 4,000 personas que les comentaba de los derechohabientes. Entonces, importantísimo, nosotros en ánimo de poder ayudar al ayuntamiento no hemos aplicado el marco legal a rajatabla y no hemos aplicado en estricto sentido el adeudo histórico con estos pagos, ¿no? Entonces, es decir, Claudia Agathon ha pagado lo que le corresponde en este tiempo, pero sigue con la complicación económica que no ha podido sostener, por lo cual se necesita de una mejor estructura financiera y también de un mejor desarrollo político, que es donde se le ha atorado a Claudia Agathon. Es la que más problemas ha tenido con el Cabildo, ¿eh? Y mire que San Quintín ha tenido muchos problemas al grado que la han denunciado por violencia de género, por violencia política en razón de género. Entonces, la que más ha visto problemas en la manera, incluso en los nombramientos al principio que tenía del tesorero y de otro nombramiento que tampoco podía, el del secretario del ayuntamiento, tuvo problemas al interior, ha habido fricciones. El oficial mayor ha tenido, con la sindicatura, ha tenido una serie de fricciones políticas que sí es de agentes externos que se han involucrado. Pero en el tema financiero es la punta más difícil. Es esa puntita más difícil en la cual pues, no ha podido sostener el gobierno Claudia Agathon. ¿Qué es lo que nos dijo Alfredo Álvarez justamente sobre el tema? Escuchamos. Que es replantear una reestructura financiera de la deuda que tienen, del peso de la deuda histórica del ISSSTECALI, que les permita, por un lado, abatir las multas y recargos de los retrasos. Les recuerdo que para efectos de la ley, el ISSSTECALI en ese sentido, como el Seguro Social, por ejemplo, son autoridades consideradas como fiscales, de tal manera que tienen un régimen similar a las autoridades fiscales para ese efecto. Y básicamente el propósito es garantizar las prestaciones de los trabajadores, en el caso específico de los municipios, solamente por lo que toca a la burocracia. En el caso del Estado, pues están incluidos el magisterio, ¿no? Pero en ese sentido lo que nosotros proponíamos es, estamos poniendo un dique, un freno al adeudo que no siga creciendo
que nos permita reducir algunas cargas adicionales que trae el proceso, y vamos replanteando una reestructura también, por un lado, de tus fuentes de financiamiento. Hay que recordar que el municipio pues, tiene un nivel de autonomía técnica financiera elevado, aunque el municipio tiene la característica de ser municipio libre de acuerdo a... Pero esto no es propio del ayuntamiento de Ensenada, aunque es el que más complicación tiene. Y el problema es que no ha habido sanción para nadie. O sea, esto puede pasar y seguir pasando y dejar de pagar. Y lo mismo le tronaron la cuenta pública a Armando Ayala durante 2 años seguidos. Lo mismo te puede haber observaciones por la Auditoría Superior del Estado y de la Federación. Y no hay ningún sancionado, no hay ningún responsable más que el responsable político, pues es el alcalde y el cabildo, porque hay que recordar que son un cuerpo colegiado los gobiernos municipales y como tal hay una alta responsabilidad del cabildo, del tesorero, de la oficialía mayor y de la alcaldesa o alcalde en turno. Entonces vemos una gran cantidad de señalamientos. Si a usted le debe a alguna institución financiera, lo van a meter al buró de crédito o lo pueden llevar incluso hasta la vía administrativa, incluso hasta penal, si me permite tantito, pero le van a obligar a pagar. Y lo van a tachar no solamente de mala paga, sino también usted va a tener que pagar los intereses y va a estar señalado y no va a poder ni dormir. Pero en nuestra política baja californiana y mexicana, pues te la puedes llevar cachetonamente. De todas maneras, pues ni dinero mío era dinero del propio gobierno. Estilo Panchito Pérez Tejada, estilo Enrique Pelayo, estilo, ya le decía, Irata, todos los que usted me diga. El mismo Jaime Díaz, o sea, todo esto lo que ha representado el impago de Aiztecali, como también a proveedores, como también es un pésimo manejo de las finanzas públicas. Por eso nos requerimos de administradores públicos, por eso no solamente es que sea un buen político carismático o carismática, se trata de que ejerzan bien el recurso público, no se trata únicamente de que sean honestos. Es algo que le he dicho hasta el cansancio. ¿De qué me sirve tener al alcalde o alcaldesa la más honesta del mundo si no sabe manejar el recurso público? O sea, si no es eficiente, si no tiene un buen nivel de contratación, si no reduce la nómina, si no tiene un buen equipo, si metes ideas y ocurrencias al por mayor, de nada sirve. ¿Y por qué le digo esto? Porque los ayuntamientos de Baja California están en el penúltimo lugar de recaudación del impuesto predial, que es la base que sostiene a los gobiernos, es donde se hace realmente todo. Bueno, en Baja California somos los peores, los segundos peores del país. Los segundos peores. Esto fue lo que nos dijo. Le preguntamos exclusivamente sobre eso el día de hoy en la conferencia. Le digo que no solamente aquí aparecemos y mostramos nuestro rostro y nuestro análisis. Durante todo el día estamos chambeando. Hoy estuvimos ahí en la conferencia de prensa. Esto le cuestionamos directamente. Si era un tema de falta de voluntad, porque el propio secretario de Hacienda, el exsecretario Marco Moreno Mejía, de manera en exclusiva, hace unos meses nos decía que los ayuntamientos, que los cabildos eran muy perezosos. No querían reestructurar su estrategia para obtener mayores recursos. No querían ser recaudatorios incrementando nada más. Vamos a incrementar el impuesto predial. Vamos a los derechos, vamos a subirles. No querían hacer una estrategia que fuera eficiente, pero además que fuera distinta para recaudar recursos, sin necesidad de incrementar nada. Tan perezosos fueron y el propio gobierno del estado les puso ahí, a ver, vamos a trabajar de esta manera, los vamos a apoyar, hay fondos federales que podemos bajar si logran ser eficientes en la manera que cobran el impuesto predial. Y no quisieron, salvo Tecate, que es el que está más o menos dando la curva ahí para poder enderezar sus finanzas. Y en ese sentido, pues le preguntamos al secretario de Hacienda si era voluntad política y qué pensaba de que Baja California tenemos la peor recaudación. Esto fue lo que nos dijo. Somos la segunda entidad, el segundo lugar de peores en la recaudación del impuesto predial. Tenemos un área de oportunidad muy grande. Y eso es una percepción y ahorita les voy a platicar qué vamos a hacer. Creo que es un tema de, no tanto, yo no puedo hablar de falta de voluntad política, que creo que a lo mejor también nosotros no hemos
podido estructurar digamos, la ruta para que ellos se puedan sumir y lo entiendan, ¿no? Y lo voy a decir tal cual. Siempre los ayuntamientos, y creo que lo hemos visto a nivel país, están acostumbrados a que se les resuelvan las cosas tanto por el nivel estatal y federal. Creo que ya es momento, y nos lo ha dicho así la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tenemos que ayudarles a poder incrementar sus ingresos propios. Ellos tienen muchas áreas de oportunidad y también tienen que hacerse corresponsables, igual que el Estado, ¿no? Nosotros también tenemos que resolver nuestros propios problemas y generar los ingresos y los mecanismos también de eficiencia presupuestal. Y nosotros en ese ámbito vamos a seguir apoyándolos, asesorándolos. Próximamente vamos a tener una reunión para insistirles las bondades y que nos va a beneficiar a todos. Si nosotros incrementamos los ingresos de predial, nos beneficia a todos, porque uno, los fondos que les decía, van a tener acceso los ayuntamientos. Y aparte, nos sirve para cuando nos calculan los ingresos participables federales, nos ayudan también a nosotros como Estado y a nosotros a la vez a los ayuntamientos, porque saben que la ley de coordinación fiscal estatal también pues, funciona igual, o sea, nos incrementa. Tenemos que salir de este bache financiero y con bonitas intenciones, ocurrencias y posturas de que soy el mejor gobernante o la mejor gobernante, no vamos a sacarlo. Y ese es el mensaje para los alcaldes y alcaldesas. Es la única manera de poder darle seguimiento y tener pues finanzas sanas, porque no es recurso de ustedes, cabildos, es recurso de todas y de todos nosotros. Entonces ya veremos hacia dónde lo dirigen, si ahora sí le hacen caso a Andrés Pulido, que quizás sea más conciliador o tenga mayor cercanía con los ayuntamientos, pero pues es que no quisiera decir que la moneda está en el aire, porque esto tendría que ser su obligación. Esto no es un albur, esto no es un juego. Es nuestro recurso público y por eso es que tenemos tan poca obra pública, por eso es que tenemos tan pésima pavimentación y se juntan una serie de elementos que, como le decía en Ensenada todavía se mete la grilla política de querer destrozar al ayuntamiento con tal de que familias que han tenido el poder en Ensenada digan, tenemos razón. Y en ese brete está metido ahora Claudia Gatón de resolver lo financiero, de resolver lo político, de resolver lo administrativo y pues bueno, requerirá de mayor trabajo político, sí, de calle y de sanear lo podrido que tiene el ayuntamiento de Ensenada. No era fácil, no lo podía hacer en un año y quizás no lo pueda hacer en 2 más. Pero sí tiene que sentar las bases de un cambio y es ahí el compromiso que debe tener la alcaldesa de Ensenada. Con eso nos despedimos. Gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos mañana. Los dejamos con la alcaldesa de Mexicali, que está ahí supervisando la pavimentación de la avenida Pioneros, una avenida importante para el tráfico del centro cívico, de trámites y servicios en la capital. Y también la gobernadora, que justamente habla de Ensenada, este mensaje del gobierno del estado sobre superó el 1,000,000 de visitantes de cruceros, tengo entendido. Y importante también esta información de carácter de desarrollo económico. Con eso los dejo, nos vemos mañana en punto de las 8, que pase excelente día. Amigos y amigas, aquí estamos en pleno centro cívico de la ciudad de Mexicali, esta fresca mañana de sábado, en una supervisión de obra. Puede usted ver las máquinas, el personal de la Dirección de Obras Públicas que trabaja en sábado y en domingo, precisamente para hacer que esto sea una realidad, porque como usted sabe es una zona muy transitada el resto de la semana. Este programa de pavimentación en centro cívico, específicamente esta calle, arranca en la avenida Anáhuac y va a terminar allá en la calle del Hospital. Esto se está haciendo con fondos del famoso Repube, auto de procedencia ilícita, más conocido como Auto Chocolate, y tiene una inversión de un poco más de 7 millones de pesos. Aquí estamos, uniendo esfuerzos para que Mexicali brille. Ensenada vuelve a romper récord al recibir a más de 1,000,000 de cruceristas en un año, por segunda vez en la administración de la gobernadora Marina del Pilar, con el arribo de 270 cruceros, entre ellos el Navigator of the Seas de Royal Caribbean. La mandataria destacó que este logro consolida a Ensenada como uno de los 3 destinos más importantes de México en la industria de cruceros, gracias a la hospitalidad, la calidad en el servicio y las experiencias auténticas que ofrece a sus visitantes. El puerto confirma así su papel estratégico en la industria marítima internacional, brindando experiencias únicas que impulsan la competitividad de Baja California a nivel global.